Voy a dictarles hoy el impuesto de renta para las personas naturales para el año 2025. Primero vamos a mirar qué son los ingresos, que son la base para la renta líquida. Todos sabemos que la renta líquida es la base para la liquidación del impuesto, ¿no? Entonces vamos a mirar que el artículo 26 del Estatuto Tributario nos habla de cuáles son los ingresos, y nos dice que los ingresos es la suma de todos los ingresos ordinarios y extraordinarios que podamos tener dentro de un año gravable. Hay dos maneras de determinar la realización de ese ingreso. La realización de ese ingreso para quienes están obligados a llevar contabilidad y para los que no estamos obligados a llevar contabilidad. Entonces nos dice, pues obviamente que los obligados a la realización del ingreso para los obligados a llevar contabilidad, pues tienen que tener, digamos, un sistema de causación acogido con las normas de las NIF, y la realización del ingreso para los no obligados a llevar contabilidad. El artículo 26 pues nos lo dice claramente, que dice lo que efectivamente ingrese y que sea susceptible de incrementar el patrimonio en el año gravable en que lo recibamos. ¿Qué vamos a ver hoy? En ese impuesto de renta de las personas naturales nos dice, tenemos que, para poder determinar ese impuesto, lo vamos a manejar primero mirando cuál es la residencia fiscal, porque la determinación de la residencia fiscal es la base para nosotros determinar si somos contribuyentes o no somos contribuyentes y en qué formulario nos toca declarar. Eso no es la base para saber si estamos obligados a declarar, si lo vamos a hacer por el sistema cedular que nos toca a los residentes y cómo vamos a determinar. Entonces, iniciamos con la residencia fiscal. Sé que la residencia fiscal nos la determina el artículo 10 del Estatuto Tributario. Entonces, nos dice que para nosotros, los que somos residentes, nos toca declarar tanto la declaración de renta como la del patrimonio, los ingresos que tenemos en Colombia, los ingresos que tenemos en el exterior, y fuera de eso nos toca hacer, si estamos obligados a presentar renta, entonces nos toca hacer una declaración que se llama la declaración de activos en el exterior, que corresponde a, pues nos toca contarle al Estado qué tenemos en el exterior. Esta es una declaración informativa, digamos, no paga tributo, pero sí nos toca hacerlo. El no hacerlo sí nos da las sanciones, ¿cierto? Entonces el artículo 607 del estatuto nos dice que cuando ese patrimonio que tenemos en el exterior a primero de cada año supera los 2.000 VTs, para el año 2025 serían 99.598.000, toca presentar esa declaración. ¿Qué pasa con los no residentes? Los no residentes, pues por su misma, digamos, estatus de no residentes, solamente van a declarar lo que concierne con lo que tengan aquí en Colombia. Entonces vamos a mirar las tarifas. Nos habla del efecto de la residencia fiscal y nos dice que la tarifa para residente es una tarifa progresiva. Nos lo habla el artículo 241 del Estatuto Tributario, que es la tabla que todos conocemos como una tabla progresiva. Y el no residente, como él le toca declarar en el formulario 110, pues es una tarifa general, como les toca a las jurídicas, que es el 35%, artículo 247 del Estatuto Tributario. Entonces, eso mismo de ese efecto de la residencia fiscal nos lo dice. Y nos dice que para el residente nos toca declarar en el formulario 210 y el no residente les toca declarar en el formulario 110 que conocemos nosotros para jurídicas, y un formulario no es que sea nuevo, sino que de pronto no habíamos sido tan claros con el formulario 150, que es formulario en los que declaran los no residentes cuando se cambia de titularidad de una inversión en Colombia. Formulario 150 porque se les toca a todos los que no son residentes en el momento en que vendan un bien o unas acciones, una inversión en Colombia. Entonces ellos no presentan el formulario 110, sino que van a presentar el formulario 150, cambio de titularidad de la inversión. Vamos a mirar los criterios de residencia. Nos lo habla el artículo 10 del Estatuto Tributario y nos habla de un criterio de permanencia, el criterio de servicio en el exterior del Estado colombiano, el criterio de control y el criterio respecto a la familia y el asiento principal de los negocios. Entonces, bueno, aquí tenemos los casos que podríamos mirar, pero voy a ampliar un poquito sobre ellos con respecto a la residencia. ¿Por qué lo hago y hago tanto énfasis con eso? Cada vez son más las personas que se acercan, y aún personas aquí en Colombia, contadores o personas asesoras, sí, que le orientan a la persona que está residente en el exterior y le dicen, usted tuvo consignaciones bancarias, usted por eso le toca declarar en Colombia, y no es así. Entonces, vamos
a mirar lo primerito es en ese criterio de permanencia que nos dice el artículo 10, el caso más, digamos, el más sencillo, y es cuando yo tengo más de 183 días. ¿Qué nos dice el artículo 10? Quien permanezca de forma continua o discontinua en el país por más de 183 días calendario, incluyendo el día de entrada y el día de salida, durante un periodo cualquiera 365 días. ¿Qué nos está diciendo? No nos está hablando de 365 días de un año calendario. Nos está diciendo es consecutivos en un año, en un periodo cualquiera de 365 días. Cuando la permanencia continua y discontinua en el país recaiga sobre más de un año o periodo, se considerará que la persona es residente a partir del segundo periodo. Entonces, este es el caso más sencillo. En el año 2024 entró en marzo, salió en septiembre, tuvo 200 días, entonces presenta declaración de renta del 2024, pues en el 2025. En este caso sería, ay, es que esta no es la presentación, bueno, esta es la presentación, no lo actualicé con respecto al año, pero eso mismo lo haríamos con el ejemplo de que si tuviera todo el año 2025, voy a ver si en el ejemplo, sí, también está igual. Todo el año 2025 estuviera aquí los 200 días, pues presentaría declaración de renta 2025, ahorita en el año 2026. Miramos el otro ejemplo. En el mismo año 2025, entré en febrero y salí en abril, y luego entré en septiembre y salí en diciembre. Tuve 184 días. Esos 184 días fueron en el mismo año calendario, pero se hizo discontinuamente. Allí tenemos los 184 días y como nos habla que son 183 días continuos o discontinuos, entonces tendríamos que presentar declaración del año 2025 ahorita en el 2026. Tenemos este ejemplo. Cuando nos toma 2 años, entonces tenemos que en el año 2024 entró en agosto y se fue en diciembre, en el 2024. En el 2025 no estuvo sino 40 días, estuvo enero y febrero. Mire que él estuvo 190 días continuos, pero nos tomó 2 años calendarios. Entonces, si le preguntamos, digamos ustedes como contadores, le preguntan a la persona que les está consultando y le dicen, yo tengo que presentar declaración de renta del año 2025, ¿usted cuántos días estuvo en el año? No, solamente en enero y febrero, yo me fui en febrero, yo no estuve sino 40 días del año 2025. Pues si nosotros nos vamos y ustedes le miran su continuidad en el tiempo, en el periodo de su última entrada. Siempre hablemos de su última entrada. Él entró en agosto del 2024 y salió en febrero del 2025. ¿Qué quiere decir? Que presenta, en el año 2026 presenta su declaración correspondiente al año 2025. Tendremos esta que es de pronto un poquito más discontinua. Su última entrada al país fue el 1 de mayo del 2024. Estuvo 30 días, luego estuvo 40 días, luego estuvo 50 días y en el 2024 no estuvo sino 70 días. Pues podríamos también decirle, si él solamente nos cuenta la historia de su año 2024, el contador le va a decir, no, usted no estuvo sino 70 días. O él le va a decir, no, yo en el año 2024, no, yo no estuve ni 3 meses, yo me demoré 70 días. Así, pero si miramos nuestro historial, desde su última salida al año anterior a su última salida, pues vamos a tener que darnos cuenta de que él estuvo 30 días, 40 días, 50 días y 70 días, que la suma total en un periodo de 365 días, 190 días, lo que presentará la declaración de renta del 2025 en el año 2026. Aquí tenemos un caso, lo mismo, es el mismo caso, pero entonces él volvió en el año 2025, volvió y entró 45 días, esos 185 días le toma 95 días del año 2025 y lo demás es su historia del año 2024. ¿Qué les hago yo énfasis con eso y con las personas que de pronto van a ser responsables en la determinación de la presentación de renta de esa persona que les está consultando? Es que ningún funcionario de la DIAN, ningún funcionario de fiscalización le va a coger los pasaportes a esa persona, puede ser nacional o extranjera, que entra y sale, le va a tomar entradas y salidas, y mucho menos ahora cuando en el pasaporte no está guardando esos récords, esas fechas de entrada y salida, porque ahorita con, ¿cómo se llama? La salida biométrica, se llama, sus entradas y salidas no quedan selladas. Entonces, ¿quién le certifica eso? Migración Colombia. Entonces, igual que un funcionario de fiscalización no le va a tomar los pasaportes para leerle las entradas y salidas del país y no le va a decir usted entró o no entró por sus pasaportes, sino que él va a recurrir a Migración Colombia para que le certifique esas entradas y salidas en los últimos 2 años. Entonces, ¿qué es lo recomendado de que deben hacer las personas que le van a determinar ese criterio de permanencia a la persona que les está consultando? Por favor, solicite a Migración Colombia
que le certifique sus entradas y sus últimas entradas y salidas en los últimos 3 años, y así con eso ustedes se van a dar cuenta si le toca declarar como residente en Colombia o no. Y pues este ejemplito sigue siendo, vamos a mirar 2023, 2024 y 2025. Si miramos en el 2025 solamente estuvo en el país un mes. Entonces cuando el señor le dice, no, es que yo no estuve en el 2025 sino un mes, entré en febrero y salí en marzo. Miremos su historial desde su última salida, que salió en marzo, lo vamos a mirar hasta marzo del año anterior, son los 365 días, y en esa continuidad o discontinuidad le toca presentar declaración de renta ahorita en el año 26 por el año 2025. Miremos el segundo criterio, que es el criterio de servicio en el exterior del Estado colombiano. Todas las personas que le prestan un servicio en el exterior al Estado colombiano se consideran residentes en Colombia. ¿Qué quiere decir? Es que yo soy cónsul, es que yo soy embajador, yo trabajo aquí en el consulado, trabajo aquí en la embajada desde hace 20 años. Pues mientras le esté prestando el servicio al Estado colombiano, se considera residente en Colombia para efectos fiscales. ¿Listo? Y también nos habla de que aquellas personas que tengan un servicio con el exterior y que tengan relación con esas personas, ¿qué quiere decir? Que quien presta, hay muchas ocasiones que la persona que se va para la embajada o para el consulado, pues se lleva a su pareja, a sus hijos, a su suegra, y muchos se llevan a su conductor y las personas que le cuidan a sus hijos, o sea, todos los que tengan esa vinculación y que su estatus en el otro país donde esté ligado a ese estatus de la persona con la que se fue y por la cual le dieron la residencia, pues allá, sus permisos, digamos, migratorios allá, como nexo a la situación con quien se fue, también se consideran residentes fiscales en Colombia mientras tengan ese nexo. Hay otro, el tercer criterio de control. Entonces nos dice que también se consideran residentes fiscales en Colombia las personas naturales que tengan residencia en una jurisdicción calificada por Colombia como no cooperante o de baja anulación. Eso fue lo que en alguna época se llamó paraísos fiscales. Aquí lo tenemos en el artículo 60 del Estatuto Tributario, y esos son, con el artículo 1496 de diciembre del 2024, los que Colombia consideró que eran jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula imposición. Entonces, quien tenga su residencia en uno de esos países, pues para Colombia se sigue considerando residente fiscal en Colombia. También se le haya requerido y no acredite su condición de residente en el exterior, entonces también se considera residente fiscal en Colombia, pues la DIAN lo va a considerar residente fiscal en Colombia por cuanto no acreditó su condición o su estatus de residente en el exterior. Eso no lo dice la resolución 026 del año 2019. Y este criterio, que es el criterio con respecto a la familia o el asiento principal de sus negocios, entonces dice que se considera residente fiscal en Colombia las personas naturales que durante el año o periodo grabable, este año estamos hablando del año 2025, su cónyuge, compañero permanente del que no se haya separado legalmente, y los hijos dependientes menores de edad que tengan residencia en el país. ¿Qué quiere decir? Muchas personas dicen, es que él se fue hace 20 años, pero resulta que él vino y en una de sus venidas o su esposa es la misma de hace 20 años, o vino y se casó, o nunca se divorció, y en una de sus visitas, sea de que ella fue de aquí para allá y lo visitó, o él fue de aquí para allá y lo visitó, o él vino acá y tenga menores de edad acá, eso también lo hace considerar residente fiscal. Eso no tiene nada que ver, la residencia fiscal no tiene nada que ver con la situación migratoria de la persona. No es que él lleva tantos años y él allá está ilegal. No, eso no tiene nada que ver con la residencia fiscal. De la residencia fiscal no estamos hablando para nada de los efectos migratorios. También nos dice que cuando más del 50% de sus ingresos sean de fuente nacional, cuando el 50% de sus bienes sean administrados en el país, o cuando el 50% de sus activos se entiendan poseídos en el país. Entonces pasa de la persona que se va, está allá en cualquier país, pero tenga, digamos, unas rentas pasivas acá. Entonces tiene sus ingresos acá y entonces está recibiendo sus arrendamientos o sus rendimientos o trabajando en línea, porque ahorita con la globalización yo me voy para otro país, pero yo sigo trabajando en línea. Si tengo mis ingresos en Colombia, más de esos ingresos son más del 50%, pues sigo considerando que soy residente fiscal en Colombia. Ahora, puede pasar que no tenga ingresos en Colombia. Me voy y tampoco tengo ingresos en el país donde resido. ¿Por qué? Porque simplemente yo
voy y no trabajo, soy dependiente y tengo mis activos en Colombia. ¿Qué son mis activos? Tengo un apartamento. Quiere decir que el 100% de mis activos están en Colombia y ese activo que tengo no me genera ningún ingreso, pero tengo mis activos aquí y yo allá no estoy generando ingresos, no estoy generando nada, no tengo activos allá, o sí puedo tener un carro, pero entonces mi activo de acá del apartamento es el 80% y el 20% de mi activo está en el país donde estoy porque tengo un vehículo. Se sigue considerando como residente fiscal en Colombia. Pero sí hay una excepción, y esa excepción nos la da el parágrafo 2 del artículo 10, que nos dice que a pesar de tener todas esas condiciones de las que hablamos ahora, si más del 50% de sus ingresos son de fuente en la jurisdicción donde tengo mi domicilio, o si más del 50% de mis activos se encuentran localizados donde tengo mi domicilio. Entonces, ojo, porque con la globalización, yo vivo en un país, pero yo genero en 3 países diferentes. Entonces, de esos 3 países, pero ninguno es mi domicilio, entonces sigo considerado residente bajo las condiciones anteriores. Pero si el 50% de esos ingresos sí están en el país donde yo resido, ya no es que yo vivo en España, pero yo trabajo para Argentina y para, no sé, Chile y vivo en España, pues más del 50% de sus ingresos no se encuentran en España, que es donde él reside, dice, donde tenga su domicilio. Bueno, entonces allí viene una pregunta que siempre nos dicen: ¿cuál se considera domicilio? Entonces, como no hay una definición clara en la norma tributaria de domicilio, sí nos lo da un concepto acogido al artículo 76 del Código Civil, que dice que el domicilio consiste en la residencia acompañada real del ánimo de permanencia en ella. Y entonces ese es el domicilio. Ese es un concepto porque la norma tributaria no la aclara, no es tan clarita. Entonces ese concepto del año 20 nos definió domicilio acogido al artículo 76 del Código Civil. Ahora sí vamos a mirar quiénes están obligados a declarar en Colombia. Entonces nos habla que el impuesto de renta somos responsables tanto las personas naturales como las personas jurídicas. Tanto en unas como en las otras hay declarantes no contribuyentes, no declarantes no contribuyentes y declarantes contribuyentes. Esta situación está tanto para las personas jurídicas como para las personas naturales. Hoy nos ocupa el tema de las personas naturales. Tenemos también esas mismas tres situaciones: el declarante no contribuyente, los no declarantes no contribuyentes, que somos muchos, y los declarantes contribuyentes. Ahora vamos a mirar esta responsabilidad que nos dice el artículo 2 del Estatuto Tributario, que nos dice: son contribuyentes o responsables del pago del tributo los sujetos respecto de quienes se realiza el hecho generador de la obligación sustancial. ¿Qué quiere decir? Todos los colombianos, los 50 y algo millones colombianos, somos contribuyentes responsables, pero hay unas excepciones. Esas excepciones que nos dice quiénes son los que están exceptuados es el artículo 592. El artículo 591 nos dice quiénes están exceptuados y nos dice que están exceptuados los enumerados en el artículo 592, y para allá vamos para mirar quiénes son los obligados con base al artículo 592. Ahorita vamos a mirar de la residencia fiscal. Yo me devuelvo y vamos a mirar quiénes son los obligados. Dice que cuando se cumplan la totalidad de las siguientes condiciones, no está obligada a presentar declaración. Entonces dice: no son responsables, los que no son responsables del impuesto a las ventas y los que tienen ingresos inferiores a 1.400 VTs, que para el año 2025 fueron 69,7, son 69,718,600, pues no están obligados a presentar renta. Que su patrimonio sea inferior a 4.500 VTs, de 124,095. Que los consumos que superen el crédito sean inferiores a 69,718. Que las compras sean inferiores a 69,718, los mismos 1.400 VTs. Las consignaciones bancarias o los depósitos e inversiones sean inferiores a 69,718. ¿Qué nos dice también? Que si se cumple con una sola de estas condiciones, o sea, me paso en uno solo de estos criterios, supero esos valores, ya eso me hace obligado a presentar declaración de renta. Otros que no están obligados, obviamente, son las personas que se hayan acogido al régimen de simplificación. El régimen de simplificación, pues, es un activo al impuesto de renta, alterno al impuesto de renta, entonces pues no estarían obligados a presentar declaración de renta. Para el año 2026, pues son los mismos 1.400 VTs, al cambiarnos el valor de la VT para el año 2026, que para el año 2026 son 52.374, pues las bases para este año, pues obviamente aumentaron y se incrementaron. Y nos dice que durante el año los ingresos hayan sido superiores a 73,323. No están obligados a presentar renta. Los que no son responsables del impuesto a las ventas,
tampoco están obligados a presentar renta. ¿Qué nos quiere decir eso? Que todo obligado a presentar renta está obligado a declarar renta, así no tenga topes. Bueno, vamos a tomar los valores del 2025 porque a la final esta es la que nos está ocupando este año, este 2026. Vamos a mirar estos topes. Esto que les iba a hablar de las personas naturales residentes en el país. Hay un grave error o un craso error de muchas personas, igual que orientan a las personas no residentes o a las personas residentes y los hacen presentar declaraciones cuando no están obligados. De esto ya existe un concepto de la subdirección jurídica, un concepto que fue ratificado con este concepto que es de enero del 2025 y que dice que el no residente puede tener patrimonio y si ha tenido ingresos de los que están sometidos en el artículo 407 a 411 del Estatuto Tributario, si él tiene esa retención en la fuente, no está obligado a declarar en Colombia. ¿Qué pasa con esos artículos del 400 al 411? El 408 es el artículo, digamos, como el más amplio del Estatuto Tributario que nos dice que cuando la retención es algunos del 20 y otros del 15, no estarían obligados. Si la persona es no residente y va a prestar un servicio en Colombia y le dice a quien va a ser su pagador o a quien lo está contratando, le dice, mire, yo no soy residente en Colombia, le solicito me retenga con el artículo 408 del Estatuto Tributario, que es el 20% normal de la tasa, tiene unas excepciones. Entonces, cuando le dice que le tengan ese 20%, pues esa persona no está obligada a declarar en Colombia por ingresos, ¿cierto? Entonces dice, ¿quién más no está obligado? Bueno, el que tenga patrimonio y que sus ingresos se hayan sometido a los artículos 400, a la retención en la fuente, al 407 o al 411, no está obligado. Entonces que la DIAN le escribe y le dice, mire, es que usted obtuvo ingresos en Colombia y usted no declaró. Ah, sí, señor, pero mire, yo le hablé a mi contratante y mi contratante me hizo una retención en la fuente, mi certificado de retención que me retuvo el 20, entonces yo no declaro en Colombia porque yo ya cumplí con esa condición, esa primera condición que nos habla allí. El segundo, tiene patrimonio pero no obtiene ingresos en el país. ¿Qué nos quiere decir? Otro error. Muchas personas le dicen que la DIAN le va a escribir, sí, porque la DIAN no sabe que usted no es residente fiscal. La DIAN no sabe si usted entró y salió, y usted entró y salió, y si usted tiene 183 días continuos o discontinuos en el país. La DIAN no sabe que usted se fue del país hace 2 años y no ha entrado más al país. La DIAN no sabe que el 100% de su patrimonio está en el país. Entonces, todas esas condiciones es de cada uno. Cada ciudadano tiene que analizar y que tiene que saber, con base al artículo 10, saber si soy residente o no soy residente. Entonces, si yo no soy residente, ya determiné, no soy residente y tengo patrimonio en Colombia. Entonces, la DIAN le va a escribir porque la DIAN le dice, usted tuvo un patrimonio de 500 millones y usted no declaró. Lo invito a que declare. O al contrario, usted tiene un patrimonio, ya me informaron del municipio donde está que usted tiene un patrimonio de 500 millones, lo invito a que tal día de agosto presente su declaración. Pues, ¿qué le va a decir la persona? Sí, yo tengo patrimonio, pero como yo no soy residente y no tengo ingresos en Colombia, pues no estoy obligado a declarar en Colombia. Ahora, volvemos al otro. El tercero es muy parecido al primero. El primero era que posee patrimonio y los ingresos fueron sometidos. Este es, a pesar de no tener patrimonio, pero mis ingresos fueron sometidos al artículo, a la retención en la fuente de los artículos 407 a los 411, entonces pues no está obligada a declarar en Colombia. Y también nos dice este oficio, nos da un resumen general. Dice, si se trata de un no residente fiscal, únicamente se encontrará grabado en Colombia respecto de sus rentas y ganancias de fuente nacional. Escuchen, o sea, si él no es residente en Colombia, solamente responde por el ingreso y el patrimonio que tenga en Colombia. ¿Listo? Esto es, digamos, como el énfasis más que les quería hacer con respecto a las personas naturales no residentes, que lo tengan bien presente estos criterios con este concepto. Son dos conceptos, este que es el concepto 1364 del 2018 y el 370 del 20 de enero del 2025, que está ratificando ese concepto anterior. ¿Qué pasa con las declaraciones con aquellas que la persona le orientó mal o la persona natural no residente dice, no, yo de todas maneras voy a declarar porque es que la DIAN me está escribiendo? Mire lo que dice esta sentencia del Consejo de Estado. Nos dice, puede ocurrir que las liquidaciones privadas y sus correcciones no tengan efecto jurídico porque no fueron debidamente presentadas o porque fueron presentadas por no obligados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la persona que dice, no, yo a pesar de la DIAN me está escribiendo mucho y yo tuve consignaciones bancarias. Mire que allí en ningún lado hablo de consignaciones bancarias, solamente hablaron de 2 criterios, patrimonio e ingresos, no dice nada más y retención en la fuente. Esos fueron, digamos, como los criterios que hablamos en los 2 conceptos que miramos ahora. Entonces, yo de todas maneras
va a presentar. O el contador le dice, sí, usted sí tiene que presentar porque usted tuvo consignaciones y lo único que ha hecho es que tiene una deuda aquí, compró un bien aquí, un patrimonio, y tiene una deuda, entonces toma y sus ingresos de allá del país donde está o de los países para donde él trabaja, hace traslados a su cuenta bancaria y de aquí hace, digamos, sus pagos, sus obligaciones, paga la manutención de sus hijos o de su mamá y de esa misma cuenta paga las deudas que tiene, la cuota de su apartamento. Eso no lo hace declarante de renta, el que tenga consignaciones bancarias ni porque tenga una deuda aquí. Bueno, que vamos a mirar ese patrimonio si tiene las otras características, ya tendría, el otro criterio ya tendría, pero el resto él no estaría obligado a presentar en Colombia, así tenga consignaciones bancarias. Ahora les hablo de cada uno de esa descripción de esos ingresos, pero vamos a mirar, a determinar los tips de patrimonio. Entonces nos dice qué es el patrimonio y cómo está constituido el patrimonio. Dice que el patrimonio está constituido por el total de los bienes y derechos apreciables en dineros. Yo siempre lo digo que se puedan volver cash como una manera, digamos, más coloquial de decirlo, y que sean poseídos el último día del año grabable. Entonces tenemos los edificios, los vehículos, las monedas, los bienes inmuebles, ahí hay un edificio, una casa, tenemos equipo de cómputo, la plata que guardamos en la caja fuerte, títulos, valores, inversiones en acciones, por ahí hay como lingotes de oro, y tenemos una nueva que tenemos allí que son las monedas virtuales, ¿no? Ese lo tenemos allí, miren las monedas virtuales. ¿Qué quiere decir? Que el patrimonio está constituido por todo eso, incluido esas monedas virtuales que tenemos por allá, no sé en qué parte de la nube, pero pues que existen y que las podemos volver cash. O sea, yo pasa muchas ocasiones y pasó mucho al principio que los chicos fueron muy habilidosos con esas monedas virtuales y estando todavía en la universidad decían que es que me va a comprar un carro de 80 millones de pesos y usted dónde los tiene, ¿no? Pues yo los tengo en Bitcoin, decían. Entonces quiere decir que eso que yo tengo en esa moneda, yo puedo volver cash para comprar mi vehículo, entonces eso es parte de mi patrimonio, esas monedas que tengo virtuales. Y nos dice que los que somos contribuyentes en Colombia, con residencia en Colombia, también incluye dentro de su patrimonio lo que tenga en el exterior. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo una cuenta bancaria en el exterior, que yo tengo un vehículo en el exterior o de pronto acciones, inversiones. Entonces todo eso hace parte del patrimonio que yo debo declarar en Colombia como residente fiscal. Entonces, hablemos del valor patrimonial. El valor patrimonial, ¿con qué valor vamos a declarar? Este todavía sí tiene año 2024 porque el decreto de este año no ha salido. Hay un proyecto, nos dice que el ajuste fiscal va a ser del 581, pero todavía está en proyecto. Entonces, pues por eso, como pues para el año 2025, no lo tenemos aún, entonces ahí lo tenemos como un proyecto. Entonces, ¿cuál fue el último que salió? Pues el del 2024, que fue del 1097. Entonces, quiere decir que ese es el ajuste que nosotros le podemos hacer cada año a los bienes muebles e inmuebles, ajustarlo al porcentaje que nos da el decreto. Para el año 2024 fue el de 1097, para el año 2005 está en el 5.8. Tenemos dentro del mismo decreto una tabla que nos da y nos dice cómo podemos ajustar las acciones, aportes y los mismos bienes inmuebles, cómo ajustarlos con una tabla que está ahí con base al año del valor de adquisición. Entonces tenemos les voy a mostrar el del año pasado, este decreto. Este fue el del año pasado. Entonces este decreto nos decía que podíamos ajustar como ajuste de ese artículo 72 el 10.97, pero nos da una tabla y nos dice que con esa tabla nosotros podemos hacer unos ajustes que es con base la determinación del costo fiscal con base a esta tabla. Esta tabla es la del año pasado, ¿no? Entonces esta tabla nos decía estos son factores, estos no son porcentajes. Entonces nos decía cuánto podríamos ajustar de acuerdo al valor, al año de adquisición. Entonces por acá, por eso le teníamos este ejemplito, lo tengo con el 1097 que era el del año pasado. Entonces nos dice cómo voy a declarar esos activos fijos. Y nos dice que el precio de adquisición o el costo declarado el año inmediatamente anterior lo puedo ajustar en el 5.8 para el del proyecto de este año, pero el del año 2024, que es el que podemos tener ejemplo, era el 1097. Entonces, mire, tenemos el ejemplo de una persona que tenía sus bienes así, una casa de habitación que fue adquirida en el 2019, que su avalúo era de 578 millones y su costo de adquisición fue de 999 millones. ¿Qué nos toca hacer? La podemos ajustar con base al 1097, porcentaje del 1097,
sería el ajuste que le podríamos hacer y ese valor patrimonial ajustado sería en 1.109.000. Ahí en amarillo ustedes pueden ver cuál será la base para yo poder hacer el ajuste del porcentaje que me está autorizando el decreto. Como dice que yo tengo que comparar el avalúo catastral y el valor de adquisición, el mayor de los dos. Entonces, miremos este terreno rural. Me costó 420 millones, o lo traían y en 420 millones, pero hubo un ajuste en catastro y me dijeron, no, su terreno hoy cuesta 1.025 millones. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que hacer ese costo de adquisición, yo lo tengo que declarar por los 1.025 porque pues es el valor que lo tengo que declarar. ¿Por qué? Porque el valor ajustado me da 467 millones y yo lo tengo que declarar por el mayor valor. Entonces, por eso en amarillo nos quiere decir, entonces, cuando yo estoy determinando mi patrimonio, si el patrimonio, el avalúo catastral me da superior al costo de adquisición ajustado al decreto, pues yo lo debo declarar por el avalúo catastral. La casa campestre ahí también lo dice, fue adquirir, su avalúo es de 198, su costo fue de 249, ajusto por 249 y es el valor que me toca declarar. Y pues otro activo que también tiene, pues lo va a hacer exactamente el mismo ejercicio. Entonces yo les tengo este ejemplito y los tengo aquí, yo siempre se los muestro porque pues lo tengo con el año 2024 y es el ajuste que yo tendría que hacerle a una muy personal, una casa que tengo y que me costó 26 millones de pesos que la adquirí en el año 93. El avalúo catastral del 2024 era de 180 millones. Yo la vengo declarando con todos los ajustes de cada año que le vine haciendo, la tengo en 230 millones. A esos 230 yo la ajusto por lo que me dice el decreto, me darían 255, pero resulta que yo la voy a vender. Donde yo les voy a mostrar el decreto. Como ya la compré en el 2000, en el 2003, creo que fue que les dije, en el año 1993. Entonces me dice que a mi costo de adquisición yo la multiplico por esto que es un factor, no es un porcentaje, y eso me daría que el costo fiscal sería de 1.128. ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de que yo, con base en este ajuste, pues tengo que mirar qué derecho tengo y cómo voy a determinar la ganancia ocasional de ese bien, que la compré en 26 millones, que tiene un costo fiscal ajustado hoy a 255 millones, pero que yo la estoy vendiendo, digamos, en 500 millones. Yo voy a pagar o voy a determinar una ganancia ocasional con respecto a esa utilidad que me da teóricamente ese costo fiscal ajustado con el decreto, o me baso en la tabla donde me dice que la multiplique por 4340 y me da 1.128. Entonces, pues esos son tips, como les mostré allá, tips para que se tengan en cuenta en el momento de estar determinando el costo fiscal de los activos fijos y el valor patrimonial. Este es el valor patrimonial de cuándo voy a declarar y cómo voy a declarar el valor del patrimonio ajustado al decreto. Y cómo declaro el costo fiscal para el momento en que yo vaya a hacer la venta, para determinar la ganancia ocasional. Eso nos lo habla el artículo 73 del Estatuto Tributario. Como les digo, tengan en cuenta que el de este año, la tabla no ha salido, está el proyecto. Bueno, aquí nos hablan de otra cosa muy chévere que siempre que les hablo del patrimonio, cuando el patrimonio se ha declarado y lo hemos dividido. Entonces yo le tomo y le doy a mis hijos, les doy el bien o se los vendo, algunas ocasiones venta, otras no es venta, sino que se los traspaso, es como el término conocido, le traspaso los bienes a mis hijos, pero yo me quedo con el derecho al usufructo. Entonces, ¿qué nos dice la norma? El derecho de un bien, el derecho de dominio está contemplado por tres: por la nuda propiedad, por el uso y por el fruto. Cuando yo me estoy quedando con el uso y con el fruto del bien, yo no estoy pasando sino la nuda propiedad. Entonces, ¿cómo va a declarar esa nuda propiedad? ¿Cómo declara cada uno? No quiere decir, y eso lo he visto mucho, es que la señora que le pasó los bienes a sus hijos, se los vendió, se los traspasó, se los dejó, se los cedió, lo que sea, le vendió, le cedió la nuda propiedad, pero se quedó con el uso y el fruto. Sin embargo, cuando va a ver las declaraciones, la señora no declara nada en su patrimonio. La señora solamente, bueno, como hizo, se quedó con el uso y el fruto, entonces el fruto son los arrendamientos, entonces sí declara los arrendamientos porque eso se lo está dando y se está reservando ese fruto.
pero no declara nada en su patrimonio. Entonces, ¿qué dice la norma cómo se declarar? Artículo 303, numeral 11 del artículo 303. Entonces nos dice, si en este ejemplo, por ejemplo, que era un bien de 500 millones, entonces dice, el que se quedó con la nuda propiedad, mire lo que declara. O sea, el que aparentemente se quedó con el patrimonio, el dueño del patrimonio, solamente declara el 150 millones. Y el usufructuario, o sea, la persona que se queda, el que está usufructuando el bien, que se queda con el uso y el fruto, va a declarar 350 millones. Entonces, ¿qué dice? Cuando yo hago cedo me quedo con el usufructo de manera vitalicia. Dice que los vitalicios tienen que declarar el 70% del bien. ¿Quién? El que lo está usufructuando. ¿Y quién lo está usufructuando? Pues el que se quedó con el uso del fruto. El que tenga la nuda propiedad solamente va a declarar el 30%. Entonces, esa es una sugerencia porque veo mucho en mi recorrido de la DIAN cuando van y me hacen estas consultas y veo que la persona la usufructuaria no está declarando nada y ella se está quedando, mientras sea vitalicio, se debe declarar el 70% de ese bien y el titular de la nuda propiedad, el que aparentemente está como dueño de la parte física, digámoslo así, de la nuda propiedad del bien, declara solamente el 30%. Ahora, hay otro usufructo cuando es temporal. Cuando es temporal, en ese caso es diferente. Entonces habla de que hay un usufructo oneroso. También está hablando de un propietario que cede el 50% del derecho del usufructo. Entonces allí cada uno va a declarar, el usufructuario declara en ese caso de un bien los 250 millones a un bien también de 500 millones, digamos ese ya se podría llamar como, bueno, un acuerdo, un contrato, aunque se hace por escritura también, ¿no? Declararía los 250 millones más las mejoras. Esto se ve más que todo mucho en partes para explotación de bienes agropecuarios y para bombas de gasolina, que hacen contratos a 20 años, o también de inmuebles, que hacen un contrato, entonces lo hacen vía usufructo oneroso. Entonces eso es para que lo tengan en cuenta, lo encuentran en el artículo 303, numeral 11 del Estatuto Tributario. Ahora, leasing habitacional. De este les quiero hablar con mucho énfasis porque también lo he visto mucho. Personas que dicen, y lo he encontrado, compañeros de aquí, de la... No, es que nosotros tenemos que hacer una declaración que se llama declaración de bienes y patrimonio, y veo que declaran su casa allí. Entonces yo le digo, ¿y dónde está la escritura de esa casa? Y dice, no, ¿escritura? No, yo no tengo escritura. Entonces, ¿usted qué tiene? No, yo tengo un contrato de leasing. Entonces, un contrato de leasing es un contrato que dentro de 15 años o 30, no sé, el acuerdo que hayan hecho con la compañía o el banco en su contrato de leasing o la compañía de leasing, que ya casi todos son bancos ahora, hacen un contrato a 15 años, a 20 años, donde eso no es mío hasta dentro de 15 años. Entonces, ¿yo qué estoy pagando? Yo pago es un canon de arrendamiento. Entonces, esta es la manera como se va a presentar. Esta manera como se va a presentar, ella cambió. Hasta el año 2016 no era obligación declarar nada de los contratos de leasing, o sea, una persona que tenía un contrato de leasing, pues hasta el año 2016 no estaba obligado a presentar, a reportar eso dentro de su patrimonio. No lo declaraba. En el año 2016, diciembre del 2016, sale la ley 1819, hace una modificación sobre cómo se debe declarar el leasing habitacional. Eso no lo dice el artículo 127 raya 1 del Estatuto Tributario y nos dice que sí vamos a partir del año 2017 en el patrimonio a declarar ese contrato de leasing habitacional. Entonces, vamos a tener este ejemplo, con el ejemplo es más claro hacerlo. Dice, al valor presente de los cánones de arrendamiento es, ¿cuánto voy a tomar ese arrendamiento de ese bien que me están dando en leasing habitacional? Ah, no, 300 millones. Hay una opción de compra que normalmente es como la cuota inicial, entonces lo ponemos que dimos la cuota inicial o que lo vamos a dar
Hay algunos contratos que le van es al final y dice su opción de compra, dentro de 15 años va a pagar 50 y entonces usted se va a quedar con ese, cuando usted me dé los 50, yo le voy a escriturar, porque mientras tanto usted tenga un contrato de leasing habitacional, usted no tiene casa, usted no tiene apartamento, usted no tiene bien inmueble, usted no tiene vehículo, usted no tiene nada, usted tiene un contrato donde se están comprometiendo que dentro de 15 años le van a dar ese bien a usted, se lo van a escriturar, porque usted va a pagar los 15 años en cómodas cuotas mensuales de arrendamiento. Entonces dice que son el arrendamiento, los cánones de arrendamiento son 300 millones, que hay una opción de compra de 50 y que hay un valor residual, en este caso dice que es cero. ¿Cómo lo vamos a registrar? Vamos a registrar esos 350 millones, tanto en el activo como en el pasivo. ¿Por qué en el pasivo? Pues porque esa es una deuda con el banco. Entonces yo voy a llevar a mi patrimonio los 350 millones y a mi deudas los 350 millones. ¿Qué pasa? ¿Yo tengo casa? No. Yo tengo una promesa en un contrato que dentro de 15 años, cuando yo cumpla con todos mis cánones de arrendamiento, me van a escriturar eso. ¿Qué pasa, digamos, cuando yo pago? Cada mes que yo pago los cánones de arrendamiento, pues nosotros no hacemos contabilidad de casa social porque no estamos obligados a tener contabilidad y normalmente lo que hacemos es ya con el certificado anual que nos da el banco o la compañía de leasing o el banco nos da el certificado de cuánto pagamos en el año, entonces se va a llevar a la cédula así. Vamos a llevar como abono de capital lo que abonamos a capital, pues vamos a disminuir el pasivo, porque acuérdense que hemos dicho que los 350 millones los vamos a llevar al pasivo y al activo, entonces lo que yo aboné a capital, pues lo voy a deducir de mi pasivo y pues obviamente eso me va a permitir que yo vaya liberando la deuda y ese valor de ese activo ya va a empezar a ser mío lo que yo vaya abonando a capital. Y los intereses, pues todos sabemos que en la cédula, en todas las cédulas, los intereses que yo pague por leasing habitacional, mm, puedo llevarlo como una deducción en mi renta. Como nosotros podemos tener bienes en el exterior, que nos dice cómo hay que, eso también fue con la ley 1819, ¿no? ¿Cómo voy a declarar los activos en moneda extranjera? Antes cogíamos todos los activos en moneda extranjera, fuera que la tuvieran los bancos, fuera que tuviéramos acciones, fuera que tuviéramos inmuebles, vehículos, lo que tuviéramos en el exterior y cogíamos la tasa representativa a 31 de diciembre y ese era el valor con el que llevábamos ese valor de ese activo fijo en moneda extranjera. ¿Qué hizo la ley 1819? Dice que hay unos reconocimientos, el reconocimiento inicial en términos de la NIF, o sea, aquí fue que empezó con las normas NIF, ingresarlas al estatuto tributario y nos dice que el reconocimiento que se hace en términos de NIF al momento en que el activo entra a ser parte del patrimonio, se entendería que es con la tasa representativa, mire esa adquisición, al momento de adquisición del bien. ¿Qué quiere decir? Que si yo compré un bien en marzo del 2025, ahora que yo vaya a declarar ese bien en mi patrimonio a diciembre 31 del 25, no es con la tasa de corte a diciembre 31 del año de adquisición, sino del valor de la tasa al momento en que yo adquirí ese bien en el exterior. Así nos lo dice pues la norma, nos lo dice el artículo 269 y fue ratificada con el oficio 1446 del 22. Ahí veníamos hablando de cómo declarar los bienes incorporales, entonces nos dice que los bienes incorporales son la propiedad industrial, la literaria, la artística, la científica, como los patentes de invención, marcas, plusvalías, derechos de autor y otros intangibles e inversiones adquiridos de cualquier título. Entonces, ¿qué nos dice? Dice que el costo de adquisición demostrado. Pues nos lo dice el artículo 279 y nos habla del 74 y 74 raya 1 y por qué ese costo de adquisición demostrado está ahí como resaltado. Porque ese costo de adquisición demostrado pasa muchísimo de personas que dicen, no, es que yo estoy en una investigación, es que yo estoy inventando, no sé, una gaseosa también negra. Y entonces yo contraté químicos y compré elementos y contraté gente muy investigadora y pagué unos arrendamientos y pagué todo, pero yo nunca guardé nada. Entonces resulta que después de que yo hago mi patente y tengo ya mi nuevo producto,
lo voy a vender y entonces y pido un poco de plata y viene una empresa de esas gigantes y viene y me la compra y yo se la voy a vender y ¿cuál es el costo? Porque yo tengo un ingreso y todo ingreso tiene que tener un costo y resulta que yo ese costo no le tengo, no tengo cómo demostrar todo lo que invertí en él porque no fui prevenida y no guardé toda la inversión que yo hice en mi investigación hasta que llegó al producto final y hasta que le saqué la patente. Entonces esto es eh, eh, como digamos, como tener en cuenta que esos bienes que que son incorporales, tengo que tener muy presente ese costo de adquisición que pueda demostrar. Bueno, la conciliación fiscal, ya sabemos que esa conciliación fiscal está contemplada en el artículo 772 y el 21-1 del estatuto, que es el formato 2517, que lo deben presentar los que tengan ingresos brutos fiscales superiores a 45.000 VTs. Para el año 2025 son 2.240 millones. El otro grupo, los que tienen menos, pues no lo presentan, pero sí deben de... deben de diligenciarlo y tenerlo para cuando la DIAN se lo solicita. Los de ingresos inferiores a 45.000 VTs, tener en cuenta que incluye todos los ingresos ordinarios y extraordinarios. También que en esos ingresos extraordinarios también pueden estar las ganancias ocasionales. Aquí venimos sí a la determinación de la cédula. La cédula general que llamamos está contemplada por las cédulas de trabajo, de capital, no laborales, la cédula de pensiones y la cédula de dividendos y participaciones. Todas estas cédulas se suman para determinar la renta líquida, las sumas de esa renta líquida es para determinar la tarifa del artículo 241 que sabemos que es la tabla, ¿no? Este formulario pues no lo vamos a mirar mucho porque pues ustedes perfectamente lo conocen, puedo decirles que ya está disponible el formulario 210, la cartilla del formulario 210 ya está disponible en la página de la DIAN. Entonces nos venimos a eso que yo les dije, ahora les voy a hablar de cada uno de esos ingresos. Entonces nos dice el artículo 103 del estatuto que se considera rentas de trabajo. Entonces nosotros tenemos como la costumbre de confundir rentas de trabajo con salarios. Los salarios hacen parte de las rentas de trabajo. ¿Quiénes son los salarios? Pues los que tenemos un vínculo laboral donde media un contrato de trabajo. Esos son los salarios. Están los que prestan servicio, es una renta de trabajo, las comisiones, los honorarios, los viáticos, los gastos de representación, las prestaciones sociales, los emolumentos eclesiásticos, las comisiones y todos los servicios personales que se prestan. Todo lo que yo preste el servicio, donde no medie, digamos, un bien de entrega, sino que yo estoy prestando mi servicio personal con mis manos o con mi conocimiento, eso es un servicio personal y se considera renta de trabajo. Hay unas rentas de trabajo, las que no provienen pues, de la relación laboral, que son las de las que les estoy hablando, que son los honorarios, las comisiones, los servicios, los emolumentos eclesiásticos y las compensaciones, las que yo puedo afectar con costos y gastos. Entonces, cuando yo estoy en este formulario, si ustedes ven en las rentas de trabajo donde hablan del artículo 32, yo por allí puedo llevar los ingresos por salarios y los que presto rentas de trabajo en las que no tengo afectada con costos y gastos. Entonces, si ustedes pueden ver allí, ustedes miren después del renglón 33 que está un azul más fuerte donde está bloqueado y nos dice, usted no le puede llevar costos y costos. ¿Cuál será? Entonces pongo el ejemplo de un contador y las rentas de trabajo en las que que no vengan de una relación laboral, pero que yo los puedo afectar con costos y gastos. Entonces pongo el ejemplo de un contador. Un contador presta servicios en una empresa, lo hace asistiendo a la empresa y la empresa le pone el equipo de cómputo, le pone los programas de contabilidad o los programas, todos los programas, le pone auxiliar de contabilidad, le pone otros contadores, hubo un departamento contable y él está prestando un servicio por honorarios, pero ¿qué le está costando? Nada, no tiene costos. Ese lo llevaría por rentas de trabajo, pero igual el mismo contador tiene una oficina
que paga arrendamientos o en una habitación en su vivienda donde él paga. Si él no paga arrendamientos, pues ahí sí va a ir a pagar los servicios, el internet, el celular, paga auxiliares, podría pagar otros. Entonces, ahí involucra sus propios programas de contabilidad, sus propios sistemas de cómputo. Entonces, allí hay un costo de deducción. Entonces, estamos hablando del mismo contador que está prestando el mismo servicio, pero lo está prestando uno con costos y deducciones y otro sin costos y deducciones. Entonces, allí donde están las dos cédulas que habla de rentas de trabajo y rentas que no provengan de una relación laboral, si ustedes miran el renglón 45, él sí tiene activo ese renglón para que lleve sus costos y deducciones. Entonces, estamos hablando del mismo trabajo, unos afectados con costos y deducciones y otros que no los puede afectar con las costos y deducciones. De ese les voy a hablar ahorita. Entonces, hablemos de los ingresos. Bueno, yo les quería hablar de los ingresos, ese de rentas de capital, que habla de los intereses, arrendamientos, regalías, rendimiento financiero, explotación de intangibles. Entonces, ¿qué pasa con estas rentas de capital? Nosotros llevamos en esas rentas de capital, pues, ¿qué costo y deducciones le podemos afectar con unos intereses? Pues lo único sería que yo prestara plata para prestar plata. Entonces, yo podría tener un costo, es que yo presté y estoy pagando al 2 y la estoy poniendo al 5 en el mercado. Entonces, pues yo tengo como demostrar que yo pago un interés del 2, sería como la manera. De resto, los intereses, si son de una explotación de mi propio capital, pues no lo podría llevar como unos intereses con un costo de deducción los intereses, excepto por ahí el gravamen a los movimientos financieros y algunos costos, digamos, del sistema bancario que los podría llevar ahí en esos intereses. Los arrendamientos, siempre hago el énfasis con eso de los arrendamientos, porque uno ve en esas rentas de capital que ponen los arrendamientos y cada año le ven que los afectan con unos costos y deducciones altísimos. Cada año arreglan el apartamento, le cambian los sistemas de los baños, le cambian la cocina al mismo apartamento cada año. Entonces, con esos arrendamientos, pues, ¿qué puede afectar usted dentro de los arrendamientos y deducciones de esos costos? Pues lo normal, el predial, el pago de la administración. Si usted lo está prestando por medio de una inmobiliaria, pues el pago de la inmobiliaria, pues eso sería digamos, con lo que puede afectar los costos y deducciones. Les quiero hablar un poquito de las regalías, pues tampoco, pues porque eso es lo que tenemos nosotros como una, llamemos, contraprestación. Entonces tampoco tiene costos ni deducciones. Los rendimientos financieros tienen un manejo pues casi parecido al de los intereses. Tampoco tendría muchos costos ni deducciones. Y en la explotación de intangibles sí quería hacer énfasis porque encontramos muchos que llevamos como rentas de capital la explotación de intangibles, y la explotación de intangibles es que llevamos no lo llevan por rentas de capital, sino que los llevan por otros ingresos no laborales y hacen una app o sí, algo del sistema de cómputo y y lo, y lo alquilan, porque yo me reservo el derecho de él si no me pagan mi mes o mi año. Entonces yo simplemente les desconecto, ya no lo pueden usar. Entonces yo lo que estoy haciendo es que yo no estoy vendiendo el bien, sino que lo estoy explotando el bien. Entonces eso hace mucho software, sobre todo en esa explotación de intangibles. También hay otros de marcas y otros, pero pues ese es como el ejemplo que más se ve en este momento, esa explotación de intangibles, es que tenemos que lo estamos llevando como una renta capital, perdón, como una renta no laboral, porque yo vendí y le llevamos un costo, cuando eso es simplemente es un arrendamiento, porque un arrendamiento de un software, digamos, porque a la final sigue siendo mío. Entonces yo estoy explotando intangible y lo tengo que llevar es por esta renta de capital. En las rentas no laborales tenemos las ventas de muebles en muebles, las recompensas, los apoyos económicos, los ingresos de notario, los curadores, las donaciones y campañas y los demás no clasificados. Yo siempre la llamo la cédula ollita, porque lo que no sea unos ingresos de renta de trabajo, lo que no sea renta de capital, lo que no sea pensión y lo que no sea dividendos, pues yo lo tengo que llevar por esta renta no laboral. Entonces, pues es, digamos, como el ejemplo más claro, ¿no? De lo que tenemos allí que llevar en la renta. Hablemos de la depuración.
la depuración de esas cédulas, están los ingresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional, las rentas exentas y las deducciones. Acá la podemos ver mejor cómo podemos aplicar esos ingresos no constitutivos de renta, cómo lo podemos afectar en cada cédula. Entonces nos dice que los ingresos no constitutivos de renta, esa lo podemos llevar en todas las cédulas, que son los aportes obligatorios a pensiones, los aportes obligatorios a salud y la cotización voluntaria a pensión obligatoria. Esa es, digamos, la pensión que nosotros llevamos a los fondos de pensiones voluntarios. Todos son ingresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional, lo podemos llevar en todas las cédulas. Tenemos unos apoyos económicos para financiar programas educativos. Esos apoyos económicos, nos habla el artículo 46, solamente lo podemos llevar en las rentas de trabajo si esos apoyos económicos, como son, digamos, los apoyos del ICETEX, y ahorita tenemos los de Colfuturo, que es el que da como esas becas para estudiar. Los mismos ICETEX, nosotros como trabajadores de la DIAN tenemos unos auxilios que nos lo da a través de la DIAN, nos los da el ICETEX, o sea, el ICETEX, la DIAN no lo autoriza y el ICETEX no lo entrega, como es un apoyo económico para financiar programas educativos, pero está anexo a mi vínculo que tengo en la DIAN, o sea, mi programa del ICETEX me lo da y me condona esa financiación que me hizo en un posgrado, por ejemplo, como está vinculado por ser yo trabajadora de la DIAN y fue por ser trabajadora, entonces yo lo llevo como una renta de trabajo. Hay otros que no, eso de Colfuturo, que hay convocatorias y conciencias y ese tipo de programas donde la persona simplemente es convocada, concursa y presenta y se gana esas becas o esos apoyos económicos, como no fue mediante un vínculo laboral, sino que lo hizo por otro tipo, por ser, digamos, estudiante o por ser investigador o porque le apostó a esas becas al exterior, lo que sea, como no es vínculo laboral, lo lleva como una renta no laboral y es un ingreso no constitutivo de renta. Normalmente, cuando esos apoyos económicos son para financiar programas educativos, hay una condonación. Entonces, a usted, por ejemplo, la persona que sea para el exterior, la entidad que le está financiando ese programa le empieza a enviar, digamos, los pagos, le empieza a mandar una plata mensual. Eso en ese momento no declara el ingreso porque en ese momento simplemente está, digamos, como asumiendo un crédito. Cuando él cumple con todos los requisitos, levantó o tomó la nota que le exigen los requisitos, se devolvió a prestar un programa que era un requisito y suple todas las condiciones y las cumple todas, entonces le hacen una condonación en ese momento, es que la entidad le condona, entonces usted tiene que reconocer su ingreso y es un ingreso que no constituye renta ni ganancia ocasional. En las rentas de capital le sale el componente inflacionario de los rendimientos financieros, también está considerado como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Las indemnizaciones por seguros de daño, que es diferente al daño emergente, ¿no? Acuérdense que en las indemnizaciones por daño está el daño emergente y se me escapa el otro nombre, entonces, pero lo que corresponde al daño emergente es un ingreso que no está constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Yo quería, antes de entrar aquí, hacerle énfasis en algo. Miremos acá el estatuto. Cuando ustedes tienen retenciones en la fuente, usted tiene una declaración voluntaria, artículo 6 del Estatuto Tributario. El impuesto sobre la renta y complementario a cargo de los contribuyentes no obligados a declarar es el que resulta de sumar las retenciones en la fuente por todo concepto que debe aplicarse a los pagos o abonos en cuenta según el caso. Dice, las personas naturales residentes en el país a quienes se les haya practicado retención en la fuente y que de acuerdo con sus disposiciones de este estatuto no estén obligadas a presentar declaración, podrán presentarla siempre y cuando el efecto es para poder tener la retención. ¿Qué quiere decir? Una persona que presente una declaración y no está obligada, pero lo hace para traer y traer y traer esa retención, ese saldo a favor que tiene años atrás, pero que en el año en la que le está presentando no tiene ni patrimonio, ni ingresos, ni consignaciones bancarias, no, esa declaración no surte efecto legal.
Pero si la persona tuvo retenciones en la fuente, sí lo puede hacer. Presenta su declaración y puede solicitar ese saldo a favor. Ahí está diciendo desde qué año, de los años que tenga. Mientras usted tenga sus retenciones en la fuente, tenga sus certificados, y usted puede demostrar sus certificados, no que desde el 2014, desde el 2002, y usted arrastró, no se dice arrastró, imputó ese saldo a favor, y cada año tuvo retenciones, y cada año o cumplió con la obligación, tenía la obligación porque tuvo consignaciones bancarias. Aquí era cuando les voy a hablar de esta que yo les dije que más adelante le hablaba y no me devolví. Entonces la puede presentar. No se olviden, artículo 6 del Estatuto Tributario. Otra, en caso de que los no residentes no le practicaron la retención en la fuente del 408, ¿qué base superior desde los 1.400 VT o desde un peso de rendimiento? Qué pregunta tan buena. Y es una pregunta tan buena porque yo me reservo el concepto. El concepto dice que cumple los 1.400 VTs y el patrimonio que tenga. Pero yo me reservo eso porque yo siempre he pensado que es de a partir de un peso, pero en eso me reservo porque ese concepto dice que 1.400 VTs. Para declarar los activos de otro país se hace la conversión con dólar o moneda del país donde lo tiene el activo, con la moneda, el tipo de cambio y la moneda donde usted lo compró, del país en la moneda que lo compró. ¿Cómo podemos hacer para averiguar los convenios? En la página de la DIAN figuran todos los convenios. Yo lo llamo el mundo web. Miren este mapamundi que aquí este mundo. Yo lo llamo el mundo web de la DIAN. Entonces, bueno, ellos están como por acá abajo, pero yo prefiero buscarle aquí, convenios. Y ahí aparecen todos. Él tiene una ruta, pero por aquí también los podemos buscar. Esta está. Acuerdos para eliminar la doble tributación en materia de impuestos, que eso, de hecho, leí que eso era lo que estaba diciendo. Para evitar la doble tributación en los casos de tener patrimonio en dos países, adicional en el caso de la persona natural tenga patrimonio en dos países, pero estos no cuenten con convenio tributario, ¿cómo se maneja la doble tributación en estos casos? Bueno, entonces miren, aquí están, aquí ustedes pueden encontrar cuáles son los convenios que están vigentes. Hay unos que dicen no vigente, no vigente, no vigente. La Alianza del Pacífico está vigente para fondos de pensiones. Este es muy bueno porque hay unos convenios para los fondos de pensiones que es muy bueno que lo lean. Con Emiratos Árabes Unidos no está vigente, con Francia está vigente. Entonces, aquí encuentran todos los convenios, ya ustedes miraron cómo lo encontré, con España, y si ustedes pueden ver aquí, las personas de las que más hablan de buscando convenios es con Estados Unidos, y con Estados Unidos no hay convenio. Hay con Estados Unidos de México, ¿no? Estados Unidos mexicanos, y así se llama México. Hay con Canadá. Cada uno ustedes abren aquí encuentran el convenio y lo pueden bajar y leerlo con respecto a lo que tengan el convenio para evitar la doble tributación. Pero con Estados Unidos, todas las personas creen que hay convenio y no hay convenio. Entonces dice, en el caso de una persona natural tenga patrimonio en dos países y estos no cuenten con convenio, ¿cómo se maneja la doble tributación en estos casos? Pues es muy sencillo. Si yo soy residente en Colombia y yo obtengo unos ingresos en el exterior, o yo soy residente por alguna circunstancia de los criterios que vimos y debo declarar mis ingresos del exterior, declaro mis ingresos del exterior, declaro los costos en el exterior y hay un impuesto, un tax que yo pagué allá en ese otro país. Pues ese tax yo lo determino, como soy residente en Colombia, con la tabla, lo miro, determino el impuesto. Si el impuesto que yo pagué en el otro país es superior a la tasa que me tocó el 19 y allá yo pagué el 20, pues lo limito, ese 1% no lo puedo usar para mi determinación de las rentas de aquí o de otro país, la limito. Pero si yo allá, a mí me tocó aquí la tasa del 19 y yo allá pagué una tasa del 15, por ejemplo, pues yo debo pagar ese 4% de más, ajustarlo a la tasa que me toque aquí en la tabla. ¿Listo? Bueno, sigamos con la siguiente. Si la persona es no residente en Colombia, el patrimonio del 2025 no supera los 4.500 VT y tuvo ingresos en el 2025 en Colombia de 36 millones, sobre los cuales no les practicó retención en la fuente, le toca declarar. Frente a lo que yo les dije, ¿no?
frente a lo que yo les dije. Si estamos hablando de los 1.400 VTs, no le toca porque no cumple con ninguno de los criterios. Y como por consignaciones y por otro criterio se declara, pues entonces no le tocaría. Persona natural que declara por primera vez que en el año 2024 no estaba obligada a declarar y vende en el 2025 un inmueble, no lo puede aplicar, porque es sobre el costo del año anterior. De hecho, por allá hay el artículo 70 y sinceramente no lo recuerdo, pero está por aquí, avalúo como costo fiscal. Vamos a mirarlo si será en este mismo 72 que nos dice que no admite corrección. Allá iba, cuando dice que si no declaró el año anterior, debió haber declarado y no admite corrección. ¿Qué quiere decir? Si es en el mismo artículo 72 dice, para estos fines, el autoavalúo o avalúo aceptable como costo fiscal será el que figure en la declaración del impuesto predial unificado o en la declaración de renta según el paso correspondiente al año anterior al de la enajenación. Para este propósito no se tendrán en cuenta las correcciones o adiciones de la declaración tributaria de los avalúos no formados. Entonces, fíjense que ahí le dice clarísimo. Entonces, si no ha declarado el año anterior, pues si no le aceptan una corrección, pues menos le van a aceptar el que usted el año anterior no haya declarados. Si las cuentas bancarias generan rendimientos en Colombia sin que le hayan practicado retenciones, los no residentes deben declarar renta. Es muy bueno que ustedes les digan al banco, no soy residente, para que el banco les aplique la retención que le corresponda, porque si no, sí les toca declarar, porque la norma es clarísima y dice que si no fue sometido a las retenciones en la fuente, a los artículos 407 a 411, ahí, perdón que he tenido desmemorias hoy. Si ustedes no están sometidos a esos artículos, pues le toca declarar y le toca normalito. ¿Qué dicen? ¿Qué más? En las cuentas de ahorros en el exterior que tienen movimientos durante el año, ¿cómo se declararía? No, estamos hablando de los movimientos en Colombia. Si tiene movimiento en el exterior, no, porque los bancos del exterior a nosotros no nos informan los movimientos bancarios. Simplemente son los movimientos en Colombia. Si para el año la persona natural era residente en su declaración de renta, le quedó saldo a favor. Para el año 2025 es no residente. ¿Qué pasa con ese saldo a favor? Lo puede imputar, lo puede pedir en devolución, tiene 2 años para pedirla. De eso les va a hablar mañana Víctor Hugo, de las solicitudes de devolución y de los plazos para poderla solicitar. Pero él puede solicitar ese 2024, que lo debe haber presentado, digamos, en agosto del 2025, agosto del 26, agosto del 27. O simplemente, si lo va a presentar en el formulario 110 porque ya no es residente, puede imputar su saldo a favor. No hay objeción para hacerlo. Es posible el caso que una persona natural pueda adquirir la responsabilidad tributaria para declarar un año debido a que cumplió con los topes y características para declarar ese año, pero que al año siguiente no cumpla con esto. En ese caso, la persona puede declarar para tener la obligación inscrita en el RUT o no. Adicional, de acuerdo al anterior, es posible que una persona natural haya declarado un año inmediatamente, pueda requerir la DIAN que se retire la obligación tributaria de declarar si para los siguientes años no cumpla con los requerimientos como declarante. Miren, la obligación del RUT es tenerlo actualizado. Nadie más en este momento, que aún todavía no tenemos exógena, nadie más sabe quién tiene que declarar sino uno mismo. ¿Cómo lo voy a determinar? Pues yo ya sé cuáles son mis ingresos y es muy bueno esta pregunta para yo decirles ese pedacito que me salté, que me gustaría decirle. ¿Cuáles son los ingresos? ¿Qué se considera ingreso? Por allá lo vimos, artículo 26, que dice que el ingreso es todo lo que sea susceptible a incrementar mi patrimonio. Todo lo que yo tenga que incremente mi patrimonio es un ingreso. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me gané una rifa, si yo recibí una herencia, si yo tenía un carro a nombre, si había un carro a nombre mío, pero que no era mío, era de mi hermana, de mi mamá, de no sé quién, de mi hijo, y yo lo vendí, eso es un ingreso para mí. Los auxilios. Que la caja de compensación me dio un auxilio de vivienda, o que ahorita en mi casa ya, y ese tipo de auxilios me dieron, esos auxilios, más mi salario, que es un salario mínimo, todo me suma más de 69.718.000, estoy obligada a declarar. ¿Sí? Así, o sea, ingresos no solamente es mi salario ni la prestación de mi servicio o la venta de bienes. Yo tengo otros ingresos que ya vamos a clasificar si es ingreso
es un ingreso de capital, o sea, el concepto del ingreso. Es un ingreso de capital, una ganancia ocasional, un ingreso no laboral o unos dividendos o una pensión, eso es otra cosa. Pero la sumatoria de todos esos ingresos, si son más de 69 millones, me obliga a declarar. Entonces, lo digo por esos ejemplos, así porque hay ocasiones que cuando sale es que el tránsito lo reportó y entonces el tránsito dice que usted vendió un carro, yo, ay, verdad que me acordé que ese carro que mi mamá estaba a nombre mío. Pero entonces, para que no se les olvide, ¿quién puede determinar eso hoy que no hay exógena? Que todavía no tenemos la exógena, que la exógena la tenemos disponible para julio, finales de julio, principios de agosto. Pues cada uno, porque cada uno es el que sabe lo que hizo. Si me gané, si fue, voy al casino y gano plata, pues al casino no, eso no, uno no factura ni nada lo que se gana en el casino, pero entonces es un ingreso y los casinos reportan, ¿no? Entonces, igualmente todo lo que me haya generado un ingreso, pues si un fondo de pensiones y me pagó el bono pensional, pues también me reporta. Entonces, todos esos ingresos, entonces el bono pensional que yo recibí 3 meses de salario más el bono pensional, y los 3 meses de salario no me daban los 69, pero recibí el bono pensional y la suma de los dos suma más de 69 millones, mm, me toca declarar 69 millones 718. Entonces el patrimonio, ya aquí el patrimonio ya vimos que se puede contemplar de lo que es el patrimonio, este sí ya lo vimos. El consumo en las tarjetas de crédito, pues también es muy fácil, pues todo lo que compré con tarjeta de crédito. Entonces, hablemos del siguiente, compras y consumos. Entonces, compras y consumo. Entonces, nos vamos con las compras. Entonces, compras, todos pensamos, que yo compré las compras que hice porque yo vendo blusas, entonces las compras de tela y de hilo. Compras es todo lo que yo compré. Entonces, si yo compré un apartamento y lo compré a crédito o por leasing, no, por leasing no, porque ese todavía no es mío. Mm, si yo compré por crédito hipotecario un apartamento y lo pusieron a mi nombre y me lo escrituraron a mi nombre, o la constructora, si es digamos, de nuevo, notaría, perdón, la notaría no, la constructora me entregó la factura, pues la constructora me va a reportar, la notaría donde se corrió la escritura me va a reportar. Entonces esas compras, así yo me gane un salario mínimo, no tenga más, y compré y me escrituraron un apartamento por 70 millones, pues allí hice una compra, eso me hace declarante también. Entonces tengo por ahí la compra y fuera de eso, si yo me gano un salario mínimo a los auxilios que me dieron, porque uno puede tener todos esos auxilios que le dan y todo me suma más de 69, pues también tendría dos motivos que me hace declarante. Y nos venimos con las consignaciones bancarias, que ese fue por el más que hice énfasis por devolverme. Y estas consignaciones bancarias llegan mucho, son preguntas muy frecuentes. Es que yo me gano dos mínimos y entonces la DIAN me está escribiendo y me dice que yo debo declarar por consignaciones bancarias, pero es que, ¿por qué las consignaciones si yo no tengo sino una cuenta? Y yo le digo, ¿y aquí? Entonces yo me gano 30, me consignaron 35 millones, por ejemplo, entonces me consignaron 35 millones, pero yo cogí mis 35 millones y los traslado para la cuenta donde pago mi crédito hipotecario. Y lo que no pago por ahí, como me queda más fácil pagar por Nequi, yo lo paso para Nequi o para DaviPlata, para cualquiera de estas cuentas rápidas. Entonces los 35 se me volvieron 70. Entonces por 70 estoy obligada a declarar. Y un ejemplo que siempre se los pongo, y son esos depósitos o inversiones financieras. ¿Qué pasa con eso? Y llegan mucho, y les voy a dar valores exactos. ¿Qué pasa con muchos pensionaditos? Son pensionados con un salario mínimo y tienen un CDT de 20 millones. Digo 20 millones porque es como un valor como estándar. Entonces cogen, resulta que el banco les dice no, que consígnemelo cada mes, o sea, de acuerdo, el acuerdo que haya hecho con el banco, que los intereses sean reinvertidos cada 2 meses o cada trimestre, cada tal. Entonces, si es bimestral, por ejemplo, que los intereses reinvertidos bimestral, entonces ellos cogen los 20 millones más los 50.000 que ganaron al bimestre siguiente, entonces son 20 millones 50.000.
Al bimestre siguiente, entonces serían 20.100.000. Y al bimestre siguiente, entonces consignaron 6 veces los 20 millones más los pequeños rendimientos que eso daba. Entonces al final del año tienen 20.180.000 pesos. Pero hicieron 6 consignaciones de 20 millones. Entonces la DIAN les va a escribir diciendo que ustedes tuvieron inversiones por 120 millones. Y claro, porque es que es la misma plata, sí, es la misma plata. Que usted es pensionadito y que la pensión está toda exenta y que usted no tiene, es verdad, pero lo obliga a declarar por depósitos e inversiones financieras. Era pues como para que tengan en cuenta que hay ocasiones que la DIAN les escribe. Y esto mismo pasa con el no residente. Entonces el no residente coge y dice, no, es que yo vengo a sacar el RUT. Y eso porque no, es que yo vivo en España, pero yo voy a sacar el RUT porque es que mi contador me dijo que por consignaciones bancarias tengo que declarar. Ah, no, es que yo vivo en España, yo genero mis ingresos en España, pero yo tengo un apartamento de 250 millones donde vive mi mamá. Entonces yo tengo que declarar por ese patrimonio. Entonces allá nos vamos a ese concepto que les leí. ¿Cuándo está obligado a declarar el no residente? Puede tener el patrimonio de los 5.000 millones en PANSE. Se fue del país, lleva 5 o 6 años o un año o lo que sea fuera del país. No es residente, determinamos que él no es residente fiscal. Y ese patrimonio de 5.000 millones allí, dejó a su suegra viviendo ahí y o a un cuidador y él tiene que mandar para la energía, tiene que mandar para el predial, tiene que pagar para cuidar los jardines, para cuidar la piscina. Entonces lo que hace es que también las consignaciones también le dan más de 69 millones, pero son consignaciones bancarias y patrimonio. Eso no obliga a ser declarante al no residente, para que lo tengan en cuenta. Y pues tener en cuenta todos, como digamos, como todos estos parámetros de saber cómo obtener los ingresos, cuál es el patrimonio y lo de las compras y consumos. Ah, bueno, me faltó otra de los consumos. Ah, no, es que yo compré, mi apartamento fue 120 millones y yo compré 60, porque el otro 60 es con mi hermano, con mi pareja, con mi esposo o con mi mamá. Entonces era 120 y los míos son 60. Entonces, ¿por qué me dice que yo tengo que declarar por compras y consumos? Porque yo consumí. Entonces, a mí me reportan los, las facturas, las compras que yo hice, donde yo reporté mi cédula, pues me van a reportar, porque si yo me voy para, no sé, para el Éxito y yo compro siempre allá a mi mercado y compro todo allá, pues ellos me reportan mis compras y me voy y yo tengo mi teléfono celular, entonces las compañías de celular me reportan y yo tengo mi televisor, entonces tengo, no sé, DirecTV o cualquiera de ellas, pues a mí me reportan el consumo. Si tengo mis hijos en el colegio, pues los colegios también me reportan. Entonces, 9.718.000 son muy fáciles en consumo, acumularlos. El más que se gane 2 salarios mínimos con todas esas compras, el pago de colegios, el pago de la línea de televisión, de todos esos consumos, hace que 9.718.000 más los 60 del apartamento que me escrituraron, me haga declarante de renta por ese año. Entonces, como más para que lo tengamos en cuenta, entonces sigamos con las preguntas. Dice, para declarar los activos, si ya la hice. Si las cuentas bancarias generan rendimiento, no, si ya lo hice, ¿cómo se sabe cuándo es temporal también? Las cuentas de ahorro, una. Para el año 24, la persona natural y residente en su declaración de renta le quedó saldo a favor ya. Es posible que una persona natural pueda adquirir la responsabilidad tributaria para declarar un año debido que cumple. Ah, bueno, y Vanessa, ¿qué hace que me haga mi declarante? A mí me hace declarante estos requisitos que tengo aquí. Cuando cumplo, no con la totalidad, sino con uno solo de estos requisitos. Ah, no, es que yo en el RUT soy responsable del IVA y nunca he solucionado ni he actualizado el RUT y figuro con la responsabilidad 48 como responsable del IVA. Ah, bueno, o yo sí fui en enero, yo fui y retiré, hice un cese, porque yo ya no soy declarante, ya no facturo, ya nada. Yo era abogado, facturaba, o era contador, facturaba, pero yo ya me pensioné en diciembre, entonces en enero yo ya no hice factura, entonces yo ya fui y retiré porque yo ya me volví pensionado.
no tengo una actividad grabada, solicito un cese, me quitan la responsabilidad de impuesto a las ventas, cancelo mi facturación electrónica, ya no tengo nada. Pero al 31 de diciembre yo tenía la responsabilidad. Entonces, la DIAN le va a escribir y vea, allá llegan con las cartas, mire, me está escribiendo la DIAN que yo tengo que declarar renta, pero es que yo ya me pensioné, y no soy declarante. Ah, pero vamos a mirar el RUT de diciembre 31, usted tenía la 48, usted está obligado a declarar, porque tenía la responsabilidad 48. Entonces, que cada año usted vaya a actualizar su RUT, porque usted es responsable o no responsable de renta. El que usted tenga la responsabilidad 5 en el RUT como responsable de renta, no lo hace declarante. A usted lo hace declarante cumplir por lo menos una de estas condiciones o ser responsable de IVA. Esas son las condiciones que usted le obliga a declarar renta en el año 2025. ¿Cuál es la obligación? Si yo ya sé que no me toca declarar porque yo estuve inactivo, porque no facturé, porque yo sé que mis ingresos y mis consumos y mis compras no me hacen declarante para el 2025, pues yo agendo una cita, actualizo el RUT y que me quiten la responsabilidad 5 porque no soy declarante de renta. Lo puedo hacer ya porque yo ya puedo determinar cada uno de estos factores, yo los puedo determinar con mis documentos y con mis transacciones y con todo lo que yo sé que yo hice en el año. Si no lo hago, entonces yo puedo esperar a julio, que la exógena, yo siempre llamo la exógena como un chancunquito o un recorderis. La exógena no es la que me dice si yo estoy obligado o no. La exógena es simplemente un apoyo que tenemos nosotros y les explico la exógena. La exógena es el primer programa de auditoría que hace la DIAN. ¿Cuál es ese programa de auditoría? Con los que no somos informantes. Entonces, me informan a mí, María Cecilia Martínez recibió, no sé, del señor X 50 millones de pesos por un pago de no sé qué. Entonces, yo tengo dos. Los 50 son míos y yo sí los asumo porque yo sí recibí eso, o simplemente le digo al señor X, corrija la exógena porque usted está reportando a nombre mío algo que no es mío. Entonces eso es casi como un programa de auditoría de cruce de información con las personas naturales y de allí se apoya a la DIAN para hacer como su primer programa de auditoría de cruce de información con las personas naturales. Y eso para nosotros es un recorder, es un chacuco, es un apoyo, pero la obligación de nosotros los declarantes es tener que debemos tener claro si tenemos estos requisitos, que cumplimos alguno de estos requisitos para declarar. A ver, nos dice otra. Buenos días. La siguiente consulta. No se ha informado en las declaraciones un apartamento que se tiene por leasing habitacional adquirido en el 2016. Me causa duda cómo se inicia la declaración cuando ya se ha cancelada la deuda total en el banco, pero aún no se ha escriturado la persona dueña. Es muy sencillo. En el 2016 no había obligación de reportar nada del leasing. O sea, en este momento todavía hay contratos de leasing que no están declarados y no están declarados porque la obligación hasta el 2016 era que no se declaraba. Entonces usted, cuando se lo escrituren, usted tiene dos opciones. La compañía de leasing o el banco le dice, usted lo va a escriturar a su nombre o usted lo va a vender, porque es que muchas personas no se quedan los 15 años con él, sino que lo vendieron a alguien y apenas lo van a escriturar y le dicen escriturar a la persona que se lo voy a vender, entonces pues no pasa ni por mi nombre, o si lo escrituran a mi nombre, pues yo ya voy a tener una escritura de adquisición y allí en ese momento ese va a ingresar ese valor a mi patrimonio. Ah, que es que hay una diferencia patrimonial, no hay diferencia patrimonial, porque a mí me soporta los 15 años de pagos que yo hice en mi compañía de leasing o en mi banco, lo que yo pagué, y yo lo hice y lo pagué y el mismo banco y el soporte del contrato de leasing que tenía, eso es lo que hace que yo aparentemente, mágicamente aparezca con un patrimonio que yo no tenía declarado. Pero eso, la norma no lo permitía hasta ese año. A Para ver, los gastos deducibles, todos sí. deben ser facturado electrónico. Qué bella pregunta. ¿La devolución por ahorro de pensión son ingresos? Sí, son ingresos. Que no alcancé a presentarles la cédula de pensiones, pero la podemos mirar aquí.
Dos preguntas muy interesantes y gracias por mostrármela. Entonces hablemos de esta cédula de pensiones. Mire, dice que las pensiones son pensiones de jubilación, de vejez, de riesgos, de pensión de invalidez, la devolución, que fue la que me preguntan ahí, devolución de saldos de ahorro pensional, las indemnizaciones sustitutas a pensiones y la pensión de sobreviviente. Todas son exentas, todas las pensiones son exentas, limitadas a 1000 VTs mensuales. Entonces, cuando estamos hablando de 1000 VTs mensuales, estamos hablando de 12.000 VTs en el año. Sí, entonces todas son. Hasta el año 2022, las pensiones eran exentas, solamente las pensiones que teníamos y obteníamos en Colombia. La ley 2277 modificó ese concepto y nos dice todas las pensiones obtenidas en Colombia y en otros estados son exentas en Colombia con estas limitación de 1000 VTs mensuales. Cuando estamos hablando de 1000 VTs mensuales, pues estamos multiplicado por 49.799, que era la VT del año pasado. Estamos hablando de 49 millones mensuales. Entonces, quien tenga una pensión de 49 millones mensuales multiplicado por pongámosle 12, no tiene primas por 12, estamos hablando de pensiones de hasta 597 millones, son exentas, para que lo tengan en cuenta. Entonces dice la devolución de ahorro de pensiones son ingresos, es un ingreso y es un ingreso pensional y está exento con esa limitación. Ahora, esa pregunta me gusta más porque es que cuando a veces reciben ese bono pensional, entonces dicen, no, es que yo recibí 1.500 millones, pero como ya María Cecilia dijo que 597 son las exentas, ustedes tienen que prorratearlo a los años. Si recibió 1.500 millones, ese es el ahorro de, no sé, de 15 años, de 8 años, de 10 años. Hay mucha gente que haya obtenido, sobre todo cuando estén en pensión, en los fondos privados, dicen, devuélvame mi ahorro. Entonces, yo tengo los 15 años, pero entonces si yo lo recibí por 15 años, pues debo hacerlo a prorrata a los años que estoy recibiendo esa devolución de saldo de ahorro pensional. ¿Sí? O esas pensiones de sobrevivientes o esas indemnizaciones. Si corresponde a 5 años, 10 años, usted esa prorrata lo hace a esos 1000 VTs mensuales. Bueno, sigamos con la otra para los gastos deducibles. Entonces, sí, otra preguntita que me quedó acá cuando estamos hablando de afectarlo con costos y deducciones, como hablando de las rentas exentas de los costos y gastos. Entonces, aquí, en esta de costos y gastos, solamente hay 4 costos y gastos que son deducibles. Facturas electrónicas, documentos, digamos, alternos a la factura electrónica que todavía quedan por ahí. Hay algunos que la norma se los permite, como son los tiquetes aéreos, como son las entradas a cine. Todavía hay algunos, los peajes, hay algunas que no son facturas electrónicas, sino eh, documento equivalente electrónico. La nómina electrónica, recuerde que en la nómina electrónica no son para las empresas. Todo el que pretenda solicitar la deducción de los pagos salariales debe tener nómina electrónica. Todo el que vaya a afectar, entonces el médico, el contador, el ingeniero, la persona que tenga unos ingresos por su cédula no laboral, porque es que yo no estoy obligado a tener contabilidad, es que yo apenas tengo 2 empleados. Debe tener la nómina, transmitir la nómina electrónica y ese es el soporte que debe tener. Si usted no tiene nómina electrónica, usted puede haber hecho todos los pagos, usted puede haber hecho toda la seguridad social, pero si usted no transmite la nómina electrónica, pues es una objeción para la deducción del costo y el gasto. Por ahí hay unos conceptos que habla de las oportunidades de enviar esa nómina electrónica y ahorita los documentos, soporte con los no obligados, también debe transmitirlos. Ya la DIAN hace unas 2 o 3 semanas también sacó un concepto, se los puedo poner allí en el chat, de hasta cuándo pueden, cómo pueden soportar estos documentos
Para los no obligados, los documentos soportes para el no obligado hablan de la oportunidad y hablan que si usted puede demostrar que en el año tuvo ese soporte, tuvo esa erogación, usted puede soportar el costo y el gasto con los pagos que haya hecho en el año, puede transmitir el documento soporte en esta fecha. Pero entonces es que lo tenga. No existen más. No existen más. Ah, no, es que me pasó cuenta de cobro, que me pasó. Nada. Documento soporte para el no obligado. ¿Quién lo hace? ¿Quién vaya a demostrar el costo y el gasto? Bueno, sigamos con las demás preguntitas que haya por allí, que ya se nos acabó el tiempo. Ah, tenemos más. Aquí están las. ¿La publicidad hace parte de los bienes incorporales? No. La publicidad es una actividad económica normalita, que tiene costo y deducciones, que tiene nómina, que tiene todo normal. Entonces, esa no es no es un bien incorporal. Un bien incorporal es lo que yo voy a capitalizar y lo voy a volver patrimonio. Eso es un bien incorporal. Por eso yo le hablé de investigaciones, por eso le hablé de patentes, lo que yo puedo volver patrimonio. Pero la publicidad no, la publicidad es una prestación de un servicio. Bueno, por los intereses recibidos por inversiones virtuales, ¿se debe pagar aportes a seguridad social? Intereses recibidos por inversiones virtuales. Sí, 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 sí. Esa no es una pregunta tributaria, pero es así. Bueno, sí, sí hace parte de la pregunta tributaria. Sí debe de cotizar, pero es la UGPP, que es primita de la DIAN, la que controla eso y la que le dice, como usted, no, usted tiene unos ingresos y tiene una renta líquida y usted, aparte de ser asalariada o prestadora de un servicio, usted también recibe por rentas de capital o por otros ingresos, recibe, esos son base para la seguridad social y debe cotizar, por ejemplo, en el caso mío, que yo soy asalariada y yo, por eso yo tengo un salario, pero igual si yo tengo una actividad independiente por aparte, pues no puede ser mm, como contadora, ¿no? Pero sí puedo ser comerciante, tener una venta de, no sé, de alguna cosa o diseñadora, alguna cosa. Si yo tengo unos ingresos alternos, esos son bases para eh, cotizar la seguridad social. Sigamos, espero se encuentre bien. ¿Cuál es el porcentaje que me puedo depurar en costos y gastos a una persona natural que no tiene factura electrónica? Mm, ¿Cuál es el porcentaje que me puedo depurar en costos y gastos si una persona que no tiene factura electrónica no? No tiene nada que ver la factura. Todo el que tenga ingresos superiores a 3.500 VTs, 3.500 VTs, yo siempre hago la cuenta porque me gusta hacerlo con 49.799 VT del año 2025. Todo el que haya tenido ingresos superiores a 74 millones del año anterior tiene dos bases. Este no es tema mío, este es tema de IVA. Soy responsable de impuesto a las ventas, pero me obliga a declarar, así no sea responsable, perdón, me obliga a facturar, así no sea responsable del impuesto a las ventas. Entonces, pues eso, ay, un momentico, que sigo leyendo la siguiente. ¿Es necesario presentar todo lo que ingresa al banco como ingresos no laborales cuando es independiente? Ah, qué buena pregunta. Esa se me había escapado, que yo siempre la digo en mis capacitaciones. Consignaciones bancarias no son sinónimo de ingreso. Entonces, ese es otro error que tienen los contadores. Va el señor allá a decirme, no, es que yo vengo a sacar el RUT, ¿y por qué? Porque es que yo voy a declarar renta. ¿Y usted por qué declarar renta? Porque tengo consignaciones de 200 millones. ¿Y de qué son esos 200 millones? No, es que yo tenía, eh, yo hago toda mi plata la traslado de una cuenta a otra. Entonces, lo que eran 50 se volvieron 100. Pero es que yo también allí recibí la plata que mi hermana le manda a mi mamá o que mi ex me manda para mí. Esos no son ingresos para mí. Ese ingreso de manutención es para el niño o es el ingreso de la mamá. Y si yo recibí, entonces la cooperativa me hizo un préstamo, entonces me consignaron el préstamo a mi cuenta. Entonces yo tengo es un crédito, tengo un ingreso de un tercero que es la plata de mi mamá.
o es la manutención de mi hijo, y es mi salario que me lo pasé de un banco a otro y que los 50 se volvieron 100. Entonces, consignaciones bancarias no son sinónimo de ingresos, pero sí son susceptibles de que la DIAN le pregunte y admite prueba en contrario. ¿Qué quiere decir que admite prueba en contrario? Eso que le estoy diciendo. La DIAN le va a decir, usted tiene 200 millones y usted declaró 50. Ah, claro, porque los otros 50, mire que son a mi misma plata que yo me la pasé de un lado a otro, y esta otra platica es la manutención de mi hija, que con esta sentencia o con este acuerdo con bienestar familiar o con esto, aquí tengo que él me manda esa plata y la consigna a mi cuenta. Entonces yo puedo demostrar que no son ingresos míos. Entonces no siempre lo que yo tenga en la cuenta es el valor de mis ingresos. En referencia al ejemplo que puso de la venta de la casa, donde el bien históricamente lo ha venido reajustando y ese es su costo fiscal, ejemplo, a diciembre del 2025 lo tiene reconocido así y lo decide vender ahora en marzo del 26. Puedo tomar solo el efecto de la venta del bien, cambiar el método utilizando, yo lo puedo ajustar, yo lo puedo, no. Si usted lo venderá ahorita en marzo, usted lo puede ajustar porque usted no ha hecho la declaración del 2025. Entonces, si usted lo ajusta porque recuerde lo que leí allá, que dice que no se admite, debe haberse declarado el año anterior y no se admite correcciones. Entonces, si yo en marzo estoy vendiendo ese ejemplo que puse en mi casa, pues yo le voy a ajustar con el decreto que aún no ha salido, lo ajusto, ese es el valor que yo voy a declarar para tener el costo fiscal para poder este año venderla y escriturarla. Si usted ya presentó la declaración, pues no puede hacer ese ajuste porque la norma es clarísima. Mm, Para una persona natural que realiza el autoavalúo sobre un inmueble que proyecta vender, este se puede tomar como costo a la hora de la venta. Autoavalúo, pues el autoavalúo no está dentro de la norma, ¿no? Mentira, no, sí está, pero el autoavalúo tiene que estar técnicamente aprobado. Sé que en Cali ese autoavalúo tiene que hacerse, digamos, ajustar en el municipio donde le corresponda el bien inmueble como un valor predial, como un ajuste al predial. Entonces, sé que aquí en Cali hasta junio reciben las solicitudes para el autovalúo y el ajuste en predial. Lo sé que aquí en Cali existe ese, pero no sé en otros municipios cuáles son sus procesos. Pero se tiene que decir, no es que el autovalúo que yo fui, llamé a una cosa de la lonja y le dije, y le dice, sáquemelo esto y con base en eso voy a declarar, no. Tiene que estar avalado e informado a la DIAN, ¿no? Tengo un caso, una persona va a vender su leasing en 450, que ese está a nombre de dos personas, saldan la deuda del leasing en 250 y el sobrante lo dividen para ambos propietarios, 100 cada uno. Esto se le va a consignar a la cuenta bancaria de cada uno. ¿Cómo se declara y se justifica la entrada del banco de esos 100 millones? Depende. Pues la venta del leasing, pues la venta del leasing, depende. Porque si es un bien que se adquirió antes del 2016, pues ese es el ingreso que va a obtener, porque de hecho ese bien nunca estuvo a su nombre, simplemente tenía un derecho. Le está vendiendo su derecho y por ese derecho recibió su 100. Si es del 2017 para acá, pues sí debió haberlo tenido y debió haberlo tenido cuando hace el abono total, pues entonces de ahí donde le va a aparecer que tuvo una venta y el abono total de ese crédito al banco, porque pues tiene que primero que abonarle el saldo de la deuda y luego le va a aparecer el ingreso de la venta de ese derecho, porque lo que tienen es un derecho. Mm, la devolución por ahorro, pensiones son ingresos, ese ya. Para los gastos deducibles, todos deben ser. ¿No fue que abrí la anterior o qué? No, la misma. Mm, Como ahí, como dice, ahí puede decir es que si todos deben ser con factura electrónica para que puedan ser deducibles. Sí, 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 ese fue que yo le hablé, que le dije que las deducciones de costos y gastos, los únicos soportes que están son la factura electrónica, el documento equivalente a factura electrónica, que es un documento electrónico, que aún quedan algunas empresas que están autorizadas para hacerlo, la nómina electrónica y los documentos soportes con los no obligados. Es que lo que le entiendo a la señora Laura es que sí puede servir
el hecho de que haya sido una transferencia electrónica. ¿Como costo o gasto? No, Sí, esa es no, como la pregunta, o sea, que si en lugar de haberle facturado solamente haya hecho una transferencia electrónica. no, ese no es un soporte. Pues es un soporte para ver la realidad de la operación económica. Pero ese documento de transferencia tiene que tener un soporte. Y ese soporte son los cuatro de los que le hablé. Documento equivalente porque yo estaba a quien le transfirió el dinero, pues puede ser que le transfirió el dinero y que sea por un pago nómina. Pues entonces el soporte de la nómina. Que le transfirió el dinero porque es la persona que vino y me prestó un servicio ocasional y no está obligada a facturar. Pues tengo el soporte que le pagué, pero tengo que hacer el documento soporte para los no obligados a facturar. Porque ¿quién hace ese documento soporte? ¿Quién hace el pago? Entonces, ¿qué es lo primero que se le solicita a una persona que me presta un servicio a mí? Deme su RUT para saber si es responsable del impuesto a la venta y me va a cobrar el IVA, si está obligado a facturar, porque allí está la obligación de facturador o no facturador. Entonces, con eso yo sé si él no está obligado a facturar, pues entonces yo le hago el documento soporte para los no obligados. Porque nada le sirve una transacción bancaria, demuestra la realidad de la operación económica, pero no es el soporte. Debe hacer el documento soporte para los no obligados.